Ya. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro seminario La opinión pública en tiempos de crisis. Este es el segundo seminario que hacemos de esta naturaleza, en la cual vamos a revisar los principales resultados de la encuesta de opinión pública que realiza Ipsos todos los meses. En esta oportunidad vamos a ver los resultados correspondientes al mes de julio. Y en esta oportunidad igualmente nos acompañan dos personas muy conocidas, Sol Carreño, abogada y periodista, conductora de Cuarto Poder en América, y Mario Ghibellini, periodista, conductor de N Portada en Canal N, columnista del Comercio, a quienes agradecemos mucho por estar acá. Los dejamos con Alfredo Torres, quien nos va a presentar los principales resultados, y tendremos a Sol y a Mario comentándonos en cada segmento. Si tienen dudas, por favor no se olviden de escribirlas en el chat, que luego al final de la presentación podremos discutirlas. Muchas gracias. Bien, buenos días a todos. Esta presentación efectivamente tiene un panel de lujo. Vamos a conversar con Sol y con Mario sobre los resultados en tres bloques, ¿no? La evaluación de la gestión pública, la ciudadanía sobre la economía y el COVID-19 y las perspectivas para el 2021. Quiero contarles que esta encuesta es la primera que hemos retornado al hacer encuestas presenciales, cara a cara, con toda la protección que ahora requieren los nuevos tiempos. Lo que hemos hecho en realidad es hacer la mitad de la encuesta con el método tradicional, cara a cara, presencial, y la otra mitad con el método que hemos estado usando durante la cuarentena, que son encuestas telefónicas en los mismos distritos, en las mismas zonas donde la selección de la muestra había indicado, ¿no? Por final, por supuesto, a todo el urbano. Es interesante señalar que los resultados han sido muy similares en las dos piernas, digamos, de la muestra, así que estamos muy satisfechos y confiados en que el trabajo que se hizo durante la cuarentena, pues, resultaba bastante preciso. Bien, entonces, entrando en materia, la evaluación de la gestión pública, el Comercio ya ha publicado los principales resultados de esta sección. Lo que nos muestra es a un presidente Vizcarra cuya aprobación cae este mes 5 puntos a 65%. La verdad es que sigue siendo alto, sigue siendo difícil de explicar. El panel nos ayudará a interpretar qué es lo que ocurre. Nosotros en estudios cualitativos lo que hemos encontrado es que hay una sensación, digamos, de que el presidente es algo así como un padre preocupado que está haciendo lo que puede, ¿no? Entonces eso genera una simpatía hacia él. Y quizá en contraste con otros gobernantes que hemos tenido antes que tenían una imagen pues diferente, ¿no? La de Toledo era un poco más frívola, la de García un poco más arrogante, la de Humala tenía el problema de Nadine al lado, que pesaba más su imagen, para no hablar que en los tres casos había acusaciones muy severas o investigaciones actuales sobre temas de corrupción y otros delitos, ¿no? En fin, el hecho es de que la aprobación sigue siendo elevada y bastante pareja a nivel, digamos, de los distintos segmentos que ¿no? Me refiero a nivel económico, regiones, sexo, edad. El gobierno, sin embargo, sí ha tenido un bajón más fuerte. La aprobación del gobierno este último mes es de 45%, debajo del 49% que desaprueba, o sea, ya hay más negativas, antes del cambio de gabinete, por supuesto. Y entonces, como que la población sí fuera un poco más consciente de que la situación es complicada, se le está escapando de las manos al gobierno, tanto en el campo de salud como en el campo de economía, pero es una diferencia, digamos, entre la figura del presidente y el equipo de gobierno, ¿no es cierto? Quizás sienten pues, que la burocracia no funciona, el gobierno no está a la altura del desafío. Los ministros tienen una aprobación similar al gobierno en general, pero con matices, ¿no? De hecho, los exministros Vicente Ceballos y Víctor Zamora tenían ya un negativo mayor que positivo, mientras que los que se han quedado, María Antonieta Alba y la ministra de Salud, que la medimos como jefa del comando COVID-19, estaban ligeramente sobre el 50%. Entonces, si hay un sector informado que matiza, el resto de la población, la verdad, tiende a calificar más o menos en paquete
al conjunto del gobierno, ¿no? El Congreso sí ha tenido una caída muy brusca este mes, ha bajado de 42%, es decir, es una caída que ya lo vuelve, digamos, casi a los niveles históricos, y su desaprobación se dispara pues al 63%, ¿no? Es una caída de 13 puntos. Esta encuesta fue hecha días después del cierre de la primera legislatura, donde se aprobaron a capazos una serie de reformas constitucionales. Como recordarán, el presidente salió a hacer un discurso anunciando pues un nuevo referéndum para las reformas y las elecciones generales. En fin, este enfrentamiento quizá lo ayudó un poco al presidente, no sabemos, a frenar su caída en su apoyo popular. Lo que sí es cierto es que al Congreso lo golpeó fuertemente, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo en este momento. Ustedes saben, la opinión pública no sigue en su mayor parte la actividad política, específicamente la del Congreso. En este caso, sin embargo, el nivel de información no es bajo, es 42%. A este sector informado, que influye sobre el no informado naturalmente, le preguntamos qué pensaban sobre lo que había ocurrido el domingo 5 de julio. Y lo que nos respondieron fue lo siguiente. Como usted sabe, el Congreso modificó varios artículos de la Constitución. ¿Cuál es su opinión? 57% nos dijeron que no estaban de acuerdo, que modificar la Constitución requería un análisis profundo y más debate. 41% que sí, que era mejor resolver de manera ágil y rápida. Y luego, en una pregunta, digamos, paralela, la mayoría piensa que estas reformas sobre la inmunidad parlamentaria y el antejuicio para altos funcionarios del Estado fueron aprobadas de manera apresurada y que es mejor revisarlas en consulta con expertos, ¿no? El resto se dividía, digamos, entre los que estaban de acuerdo y los que estaban en contra. En lo que sí, la opinión pública en su gran mayoría estaba de acuerdo, y a esta pregunta se la hicimos a todos, no solo a los informados del debate parlamentario, es que los sentenciados en primera instancia por delitos dolosos no pueden postular a cargos de elección popular, 81%, y curiosamente el mismo porcentaje se obtuvo en otra pregunta, por un tema que no se ha debatido todavía, pero que debería debatirse pronto, y es el hecho de que las personas que han cometido homicidios u otros delitos graves no puedan postular así hayan cumplido su sentencia. También tiene un apoyo del 81%. Bueno, con esto cerraríamos la primera parte. Me gustaría saber, Sol y Mario, ¿cómo lo ven? Bueno, gracias, Alfredo. Muy buenos días a todos. Para poder comentar lo que acabas de decir, sería bueno pasar otra vez las láminas y las vamos comentando en el mismo orden, ¿no? Quizá, si se puede. Bueno, empezaste diciendo que... bueno, muy buenos días a todos, en primer lugar. Entrando directamente al tema porque hay poco tiempo. Empezaste diciendo que a pesar de lo sucedido y a pesar de los vaivenes o sub y bajas que muestra ese cuadro que estamos viendo de la aprobación de la gestión del presidente, dijiste algo así como que tenía una aprobación relativamente alta. Mi primera impresión es que tiene una aprobación altísima. Y que quisiera decir que tiene una aprobación altísima en el momento en que se responden las encuestas, porque es muy extraño cuando se pregunta, por ejemplo, a la gente en general si está, o lo ves en las noticias, ¿no? Ves que la gente está descontenta porque no hay trabajo, porque se ha contraído la economía, porque tiene mucho miedo de salir. En general, todo el ambiente es un ambiente de descontento. Entonces, lo extraño es que al momento de responder una encuesta y le preguntan si aprueba, que es una forma de satisfacción, diga que sí aprueba la gestión de la persona que está a cargo de todo. Claro, no está a cargo de que existan pandemias, pero está a cargo de ver qué se hace. Y eso es sumamente contradictorio cuando lo comparas con el cuadro de la aprobación del gobierno, porque Martín Vizcarra tiene una aprobación de 65, pero la gestión gobierno-poder ejecutivo tiene una desaprobación ya en rojo, está en 49, lo cual lo que muestra es una disociación entre la percepción de gobierno y Martín Vizcarra, que es una cosa absolutamente
incomprensible desde el punto de vista de la racionalidad, completamente comprensible desde el punto de vista emocional. Tú mencionaste que la gente ve, de alguna manera, o es una interpretación tuya, ve a Martín Vizcarra, presidente, como una especie de buen padre que se preocupa por todos. Y lo que me hace pensar a mí en eso es esta actitud infantil de los niños de nunca querer culpar a una de las partes del divorcio, ¿no? O en todo caso, decidir que la culpa la tiene solo una y no la otra. Gobierno y presidente son absolutamente indesligables. O sea, el hecho de que la opinión pública decida que el presidente tiene una aprobación de 65 y el gobierno una aprobación de 45, 20 puntos de diferencia, es desde todo punto de vista racional y lógico insostenible, porque el presidente es responsable del gobierno. Desde el momento en que no solo como modelo constitucional es todo, es jefe de Estado y de gobierno, sino que a pesar de las divisiones de responsabilidad política y todas estas formalidades, todos sabemos que el presidente lo decide todo. Es desde el momento en que él escoge al primer ministro y lo saca el día que quiere. Entonces, eso es una primera cosa que llama muchísimo la atención. En el cuadro de aprobación, no sé si podemos regresar al anterior, también llama la atención que siempre la aprobación de Martín Vizcarra sube en momentos de crisis o en momentos de enfrentamiento. Es como que al pueblo, al que contesta la encuesta, le gusta este hombre que sale a pechar la crisis, a pechar al adversario, a decir, yo no voy a permitir que esto les pase, ¿no? Pero cuando ya ven cómo está el gobierno, ya lo que vemos es el siguiente cuadro, y eso se ve más aún en lo que es aprobación y desaprobación de los desempeños. Pasamos al cuadro de los ministros, donde salen Ceballos y Zamora desaprobados. Claro, ¿y cómo no van a salir desaprobados? Si miramos el resultado, hemos tenido una de las cuarentenas más estrictas, entre comillas, de la Tierra, y sin embargo todos sabemos que no ha sido estricta y el resultado ha sido terrible. Tenemos la cifra de exceso de muertes más alta, que puede ser un tema de conteo, pero más allá del conteo son muertos reales, que han crecido, olvidándonos del COVID, han crecido proporcionalmente de una forma notoria entre el año pasado y ¿no? Y eso yo creo que se ve en la desaprobación de los dos primeros de este cuadro. Llama la atención la diferencia con la señora Pilar Macetti, que a pesar de que estuvo a cargo de ciertas cosas, siempre se ha percibido, creo yo, por la opinión pública como una persona a mejor cargo que el señor Zamora. Es decir, que cuando le encargaban algo lo hacía mejor. Pero vamos a hablar de ese tema, creo yo, cuando introduzcamos el tema COVID y hablemos del miedo como factor que determina aprobaciones o desaprobaciones en mi opinión. Mario, ¿quieres hablar ahí antes de que pasemos? Porque creo que lo siguiente de alguna manera es otro tema, el tema del cambio constitucional. Y quisiera repasar los temas que has mencionado tú, empezando por la aprobación-desaprobación presidencial, si podemos volver al cuadro nuevamente. ¿Cómo están todos? Primero, buenos días. Disculpen ustedes que no hubiera saludado de antemano. Bien, efectivamente la aprobación del presidente sigue siendo alta, 65%, pero claro, todo en este mundo es relativo, y si vemos que estaba con 87 algunos meses atrás y que la caída ha sido de 22 puntos, eso también es importante y resulta un elemento a considerar. De otro lado, efectivamente, como decía Sol, su aprobación ha saltado en momentos de crisis donde él ha tenido gestos dramáticos que le han permitido elevarla. Sin embargo, en el último mes, digamos, ha habido dos gestos dramáticos dirigidos a la gradería, digamos, la amenaza de expropiación de las clínicas y también esta forma de pechar al Congreso anunciando un referéndum que en realidad no podía convocar, y eso no se ha traducido en un salto. Pudiera ser, como ha dicho Alfredo, que haya detenido una caída más pronunciada, pero salto no ha habido. De manera que también este es un elemento a considerar. Dicho todo eso, efectivamente se comprueba lo que dice Sol, de que hay una disociación entre la manera como la gente percibe al gran responsable del gobierno, que es el presidente, y la manera en que percibe al gobierno mismo. En ambos casos hay caídas, pero la caída del gobierno es mucho más dramática,
y la subida de la desaprobación también. Y ella utilizó el término disociación, que yo creo que es efectivamente lo que ocurre, creo que es el correcto. Y me voy a adelantar un poco aquí a lo que vamos a ver más adelante a propósito de los candidatos. Creo que ese es un síntoma, quiero decir, permanente, en el sentido de que la gente percibe problemas, pero sus simpatías políticas no son necesariamente la solución a esos problemas. Vamos a ver más adelante que los grandes problemas son corrupción y salud, y las simpatías son por Forsyth y por Salvador del Solar, que no se perciben exactamente como soluciones directas a esos problemas. De manera que esta disociación a la que aludía Sol entre lo que yo percibo como problemático y las personas con las que simpatizo o apruebo políticamente no va, digamos, no corren en paralelo. Eso es interesante y no es algo que estemos probando recién ahora. Por supuesto, podríamos rastrear esto en la historia política del Perú 20, 30 y 40 años también atrás. Pasemos rápidamente, bueno, a la aprobación, desaprobación de los ministros. Primero, me llama la atención que no estuviesen peor de lo que estaban acá reflejados Ceballos y Zamora. Es decir, los problemas son gravísimos. Finalmente, la diferencia entre ellos y la ministra de Economía o la ahora ministra Macetti no es tan grande. Es decir, todos están con una desaprobación del 40 y tantos %. Yo habría esperado un resultado peor. Pero, en fin, a propósito de los ministros y los cambios de ministros, para abonar en el mismo sentido del argumento que desarrollaba antes, de cómo lo que ocurre en el gobierno no afecta al presidente Vizcarra, ocurre, o sucede, mejor dicho, que no ahora, sino siempre, los gabinetes son una especie de chivo expiatorio. En el momento en que los despido, se van con todas las culpas y todas las fallas que hasta ese momento se han acumulado, y el presidente subsiste, digamos. Por eso se habla de fusibles en el caso de los ministros. No es distinto lo que ha ocurrido ayer. En lo que concierne al Congreso, por supuesto, se ha desmoronado la aprobación insólita en el sentido de que no es la que solía tener, que tenía este Congreso respecto de los anteriores. Y hay diferencias entre este Congreso y los anteriores. Este Congreso es percibido al bulto. En el anterior Congreso uno distinguía, no sé, a Rosa Bartra, y a Johnny Lescano, y a Mauricio Müller, y a Marisa Glave. Ahora yo les pregunto a los que nos están viendo el nombre de un congresista del FREPAP y probablemente con dificultad recuerden el apellido de alguno. Me pasa a mí también, ¿eh? O de UPP. Es decir, se ve como un coro. Apenas un poco de Urresti, un poco de, qué sé yo, de Wibovich, curiosamente dos generales, son lo que identifica a este Congreso, y el juicio, digamos, es acumulativo y se reparte entre todos. Son todos ellos los que están mereciendo esta desaprobación más alta que la aprobación. Sería interesante una pregunta en una próxima encuesta de ¿qué Congreso percibe mejor o peor la gente? Si este o el otro. Porque deben estar ahí raspándose, ¿no? Se juegan una final por penales. De otro lado, lo que promueve o lo que explica la desaprobación del Congreso, bueno, efectivamente, sobre todo este último episodio de las iniciativas que se aprobaron a paso de polka, digamos, en la sesión virtual de hace 2 fines de semana. Se ha preguntado sobre todo por la de impedimentos para postular, no se ha preguntado exactamente por la de impunidad, pero es interesante que la de impedimentos alcance una aprobación de 81%. Ese era un tesoro al que, digamos, creo yo, quería echarle mano el presidente de la República. Esa aprobación, imagínense ustedes, es sometido en un referéndum el día de las elecciones del próximo año, es una manera de infiltrarse en la cédula de sufragio.
Yo nunca he pensado, sinceramente, que el presidente haya querido extender su mandato, pero sí, digamos, recibir la gratificación de la popularidad. Si hubiese salido un 81% en ese referéndum, ya se imaginan ustedes el tamaño de esa gratificación. En fin, esas son consideraciones generales de lo que hemos visto hasta ahora. Creo que podemos seguir. Ya, un comentario para terminar. Yo había querido dejarlo del Congreso antes de que cambiemos de tema, pero no quiero dejar de mencionarlo. Y Mario ha mencionado el tema del Congreso. Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho, pero quiero añadir un detalle, que yo no creo que sea detalle. Cuando nos hablan de la información que tiene la gente sobre las decisiones que toma el Congreso, pasamos al cuadro siguiente, que habla de que no estaba informado, por ejemplo, sobre el último problema, que es el que ha causado el revuelo. Había un cuadro que decía, ¿está informado o no está informado de la votación que realizó el Congreso el domingo 5? Y el 57% no está informado. Y más adelante hay otro cuadro que dice que solo le preguntaron a los que estaban informados y poco menos de 6 habían contestado que en su opinión se requería un análisis más profundo y un debate. Entonces, estos dos cuadros a mí me parecen aterradores y deprimentes, la verdad, aunque no me parecen sorprendentes. No está informado de lo que pasa el 57% de los encuestados. Y de los que están informados, solo 6 de cada 10 creen que se requiere pensar más antes de cambiar una constitución. Es terrible, es terrible. Además, nos lleva a preguntarnos, o sea, me parece genial que aprueben o desaprueben porque existe libertad de opinión que la vamos a transformar en libertad de aprobación, si quieren, pero ¿cómo la gente puede atreverse a aprobar o desaprobar algo si ni siquiera sabe lo que hace? O sea, ¿qué clase de ciudadanía, y no quiero atacar a nadie en particular, sino el concepto de ciudadanía, ¿qué clase de ciudadanía es aquella que no está informada, que las pocas veces que está informada solo cree que hay que pensar un poquito más en 6 de cada 10 casos, y sin embargo sí tiene todos los poderes de un ciudadano, que son elegir o no elegir, aprobar o no aprobar? O sea, es gravísimo, porque las decisiones se toman así. Ya, eso era todo lo que quería decir. Bueno, les agradezco a ambos sus comentarios. Esta idea de interrumpir la presentación para dar una ronda de análisis me ha parecido muy interesante, muy útil, pero tiene el inconveniente de que nos juega en contra del tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora mejor es revisar estas dos secciones que vienen juntas para poder hablar un poco más de la última, que creo que genera más expectativa, que es la del 2021, y dar después ya un debate más integral y con suerte dejar espacio a algunas preguntas. Lo que dice Sol al final sobre la falta de información de la población es un hecho real y, entre otras cosas, se debe a que, salvo Cuarto Poder y algunos otros pocos programas, hay muy poca información en televisión de señal abierta de tipo político, ¿no? Entonces, la mayor parte de la gente vive efectivamente en su pequeño mundo y responde más emociones que por un juicio muy elaborado. Y eso que vemos ahora de una diferencia tan grande entre el presidente y el gobierno es inusual, no pasaba antes, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con respuestas más emocionales que muy reflexivas, ¿no? O muy informadas. Bueno, yendo a la economía y el COVID-19, hemos hecho este cuadro que algunos recuerdan, pero no es muy difundido normalmente. Es una serie desde el año 90 hasta la fecha de cómo siente la población que está en situación económica y la económica del país. Este cuadro corresponde a la pregunta del país. De nuevo, son percepciones, no necesariamente es un análisis objetivo, pero sí hay una cierta correlación. Entonces, en la época, en los años 90 o los años 2000, que todavía había altos índices de pobreza, había pues un amplio sector de la población que decía que la situación económica del país era mala. Después empieza a mejorar y ya alrededor de los años 2010, 2015, hay un momento en donde la mayoría piensa que la situación del país es buena, pero de nuevo a partir del 2016 o 15 comienza a verse la situación
de manera más negativa y llegamos ahora a un 59% de percepción negativa. Todavía no a los niveles que había en los peores momentos del año, digamos, 2003, por ejemplo, 2004, que fue el pico, lo cual quiere decir que podría todavía deteriorarse algo más. Probablemente lo que siente la población es que todavía, digamos, dentro de todo no estamos tan mal, quizá también por un tema de menor nivel de información, siguen pensando que este es un tema que rápidamente vamos a superar, ¿no? En la situación familiar es quizá la pregunta más interesante. También se observan estos patrones donde la mayoría decía que estaba una mayoría relativa, ¿no? 30, 50% mal o muy mal, hasta más o menos el año digamos que hay una pequeña recuperación. Luego los 2008, 2009, que hubo una crisis internacional, de nuevo pasa a ser negativo. Y a partir del 2010, prácticamente hasta el 2019, son más los que consideran que la situación económica familiar es buena que los que creen que era mala. La gran mayoría, por supuesto, dice regular, ¿no? Pero esto se ha repetido y actualmente hay un 27% que ya califica su situación de mala, volviendo más o menos a cifras parecidas a las que hubo en la crisis del 2008, pero todavía no tan elevadas como las que registramos en décadas previas, ¿no? Entonces, el crecimiento de la clase media de alguna manera ha sostenido un poco esta situación, pero con la cuarentena la situación se ha complicado y puede ponerse peor en los próximos meses. Ya está empezando a trabajar. En la encuesta anterior teníamos a 37% de los entrevistados que declaraban estar percibiendo ingresos, ahora ha subido a 48%. Entonces, cuando vemos estadísticas de empleo, cuidado, hay que revisar mes a mes porque el promedio del trimestre no es necesariamente igual, ¿no? Hay una cierta recuperación, especialmente ahora en julio. La gente está saliendo a trabajar o está haciendo negocios desde casa, ¿no? Los que no recibiendo ingresos han bajado de 42 a 32%, e incluyen los independientes que se han quedado sin poder trabajar y los que han sido despedidos, digamos. Aquí sí vale la pena mirar un poco los detalles por segmentos, y los que están saliendo a trabajar más son hombres, mientras que las que están poniendo más negocios en casa son mujeres, ¿no? Acá nos referimos, hay negocios que van desde bodegas hasta de postres, pasando por costura, en fin, 1000 actividades, 1000 oficios que se están desarrollando desde casa hoy día para generar ingresos. En el caso de los hombres sí saliendo más a la calle. El teletrabajo de oficina, digamos, es un tema sobre todo de nivel A. Los más afectados por la falta de ingresos son los sectores populares. En el caso del nivel E hay mucho independiente que se queda sin trabajo, gente que probablemente tenía trabajos pues informales, ¿no? Cachuelos, qué sé yo, que ahora no tiene ya acceso a ellos, han sido separados. Y los despedidos, que son más de empresas, digamos, medianas o pequeñas, pero que han sido, que tenían trabajo dependiente, ¿no? Sobre todo gente de 25 a 39 años. Entrando al tema del COVID, ¿qué preocupaciones hay? Hay ciertamente la preocupación del contagio, subsiste. Fíjense, la última línea abajo dice ninguno, 1%. O sea, el 99% de la gente tiene temor a contagiarse. A diferencia de otros países donde hay hasta fiestas COVID, en Estados Unidos, por ejemplo, acá sí la gente es consciente y por eso anda con mascarilla. Y si a veces tiene que subir un transporte público o ir a un mercado, lo hace con temor. Acá vemos que son esos dos los sectores donde hay más miedo de contagiarse. Pero son conscientes que hay demasiados problemas en el transporte de los mercados y se producen aglomeraciones en todos lados, como ayer en la puerta del aeropuerto. Y entonces hay el temor de volver a una cuarentena. Hay el temor de que el temor, en este caso la pregunta es si creen que vamos a volver. Un cierto pesimismo y la gente piensa que sí. Sería terrible desde el punto de vista, digamos, de la recuperación de la economía, pero la gente está preocupada. Quizá no es tan malo esta preocupación, puede aumentar la autoprotección, ¿no? Que la gente se cuide al salir. Pero
existe este temor y este riesgo, pues como ha ocurrido ya en otros lugares del mundo, que ha habido un retorno a algún tipo de cuarentena. Voy a pasar por eso ahora a las perspectivas para el 2021 y luego volver al debate, porque el 2021 no es solamente se trata de elegir candidatos, sino, como decía Mario hace unos minutos, que tienen que resolver ciertos problemas que le preocupan a la gente, ¿no? Y uno importante es que es la sensación de que el Perú está retrocediendo. El Perú tuvo momentos, a mediados de los años 90, a pesar de que la gente decía que estaba económicamente mal, sin embargo sentía que el Perú progresaba, ¿no? Nuevamente pasó eso, digamos, entre el 2006, el 2012, que también el sector de gente que pensaba que estábamos progresando era claramente mayoritario, hasta el 2014, digamos, sobre aquellos que pensábamos que estábamos retrocediendo, que ya lo que predominaba era la sensación de un cierto estancamiento, ¿no? Pero ya en los últimos años, a partir del, digamos, del 2000, fines del 2016, el 2017 y el 18 y el 19, empezó a crecer la sensación de que el país estaba retrocediendo, ¿no? De que la sensación de progreso fue cayendo. Y por supuesto, con esta crisis se ha disparado la sensación de retroceso a un 49%, que podría incrementarse aún más conforme la crisis se vaya desenvolviendo, salvo que se logre una corrección, una recuperación, que es lo que todos... ¿Cuáles son los problemas que le preocupan a la gente? Aquí hay que mirarlo de dos maneras. El punto de vista país y el punto de vista personal. Cuando hablamos de problemas del país, ya hace varios años que aparece la corrupción entre los primeros lugares, pero sobre todo en los últimos años, aquí hemos hecho un resumen solamente para razones de espacio, ya en los últimos años la corrupción pasa al primer lugar. Es interesante destacar que sigue apareciendo en primer lugar a pesar del COVID. O sea, la salud pública, que no era un tema que estuviera dentro de las prioridades ciudadanas hasta el 2010, empieza a aparecer en el 2015, con la pandemia salta pues al segundo lugar, pero no al primero, en la encuesta que hicimos en abril, y ahora repite esa ubicación. La delincuencia fue el problema más importante durante la campaña del 2016, sigue estando entre las preocupaciones, digamos, de la ciudadanía, y el desempleo, que fue muy importante, y la pobreza, hasta, digamos, hasta los primeros años de la década del 2000 hasta el 2010, incluso según esta encuesta, disminuye después, pero ahora está recuperando como preocupación general, ¿no? La educación también sube producto de la pandemia. Pero la pregunta más interesante, creo yo, es ¿cuál problema le afecta personalmente más? Y ahí vemos que el tema de la delincuencia ha sido la preocupación ciudadana mayoritaria por muchos años, hasta el 2019. Ahí sí, la aparición del COVID-19, ¿no? del coronavirus, dispara este problema al primer lugar en la encuesta que hicimos en abril. Ahora, sin embargo, en julio, este problema, como que la gente ya está empezando a aceptar que forma parte de la realidad, y hay otros problemas que le preocupan más. Especialmente el tema de la crisis económica, el tema del desempleo. Es ahí donde se ve una disparada, digamos, de abril a julio, de 10 puntos, de 13 a 23%, y podría seguir creciendo en los próximos meses si es que no hay pues una recuperación de la actividad económica, ¿no? Es aparecer de nuevo la delincuencia, por supuesto, como una preocupación. Entrando a las preguntas de intención de voto. Voy a resumirlo en un solo gráfico, porque hay mucho más que podríamos hablar acá, pero lo que estamos viendo desde hace varios meses ya es que es el alcalde de La Victoria, George Forsyth, el que tiene un claro primer lugar. Bastante parejo por niveles socioeconómicos, un poco más los jóvenes que los mayores, pero en general un posicionamiento electoral bastante, digamos, sólido, incluso en el interior, no es un candidato meramente limeño. Salvador del Solar, que es menos probable que sea candidato que Forsyth, ninguno de los dos ha confirmado si lo va a hacer,
pero en este momento Salvador Solar aparece todavía en segundo lugar y con un perfil, él sí un poco más limeño y un poco más AB que DE. O sea, esa es una limitación cuando uno entra en campaña. Urresti, que está en tercer lugar, ha bajado un poco en el último mes, quizá producto de su sobreexposición en el Congreso, las posiciones que ha tomado, estaba estaba en 12%, el mes pasado ahora está en 9%. Él sí tiene una presencia un poco más extendida a nivel nacional, pero, y digamos, y una cosa que puede ser una ventaja con un poco más de fuerza en sectores populares. El pero es que es más hombres que mujeres, no es un candidato muy simpático para las mujeres, a diferencia de los dos de arriba. Los candidatos que vienen después, que han sido los políticos que han tenido participación electoral más activa en elecciones presidenciales anteriores, Keiko, Verónica, Barnechea, Guzmán, Acuña, están todos bastante bajos. Me da la sensación que lo que está buscando la ciudadanía es un cambio de rostros, buscar votar por personas que no han participado en elecciones anteriores, como que todos los que por el solo hecho de participado ya fueran parte de un pasado que se quiere cambiar. El ninguno también es muy importante destacarlo porque es enorme y es más fuerte en el interior que en el Lima. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un espacio enorme para el surgimiento de un outsider, de un candidato, digamos, diferente a los presentados. Dicho sea de paso, nosotros tenemos muchos más nombres que los que aquí aparecen. Este último mes, por ejemplo, incluimos a Alberto Bengolea, a Jorge Nieto, a Rafael López Aliaga, a Mesías Guevara, a Pedro Arana, ninguno de los cuales levantó vuelo. Entonces, la gente sigue buscando algo diferente, no sabemos todavía qué, pero por el perfil, digamos, de los votantes, más en el interior del país, más de sectores populares, podría ser un candidato justamente antisistema, ¿no? Podría haber un espacio ahí para un candidato antisistema. Pensando ya en el futuro, digamos, con esto concluyo los gráficos de es limitado. Este gráfico nos permite, si quieren, quedarnos con una nota ligeramente optimista. La gente sigue pensando que va a tener un futuro mejor dentro de un año que lo que tiene en la actualidad. Esto ha sido una constante, digamos, desde el año 2010 para acá. No ha sido siempre así. A mediados del gobierno de Toledo, o en la crisis del 2008, durante el gobierno de García, que fue una crisis global, hubo momentos de pesimismo, pero luego el optimismo sobre el futuro se ha mantenido. Ese es otro tema que habría que investigar un poco más a qué se debe. Probablemente tendríamos que entrar a una análisis de psicología social, pero es un dato que también quería compartir con ustedes. Antes de pasar a los comentarios, quiero darles mis conclusiones rápidamente. La aprobación presidencial sigue elevada, aunque cayendo. Esta imagen que les recuerdo que hemos recogido en estudios cualitativos de un padre preocupado, le ha servido de teflón a Vizcarra, pero el avance de la pandemia y la crisis económica ya le está cobrando, y mi opinión es que no es seguro que el cambio de gabinete le permita evitar una caída mayor. Por supuesto dependerá de lo que haga el gabinete, pero digamos, normalmente la luna de miel para un gabinete es mucho más corta que para un presidente, ¿no? Entonces vamos a ver, digamos, en un par de meses la gente ya va a estar exigiendo los resultados, y si no los da, pues va a haber una caída nuevamente. La aprobación del Congreso se desplomó, para usar esta frase famosa, en mi opinión, como consecuencia de un enfrentamiento al gobierno, a un presidente en particular, más popular, y a la opinión pública, que sabíamos desde la campaña que le preocupa mucho a la gente, que es el de la inmunidad parlamentaria, ¿no? Y también la candidatura de los condenados en primera instancia, que al comienzo también el Congreso se opuso. A la corrupción y a la delincuencia, que eran las mayores preocupaciones de los peruanos antes de la pandemia, los últimos 10 años, ¿no? En otra época eran la pobreza, el desempleo, y antes fueron el terrorismo, la inflación, ¿no? O sea, esto va cambiando con las épocas, pero en fin, ahora, en los últimos años, han sido la corrupción y la delincuencia. Se ha sumado ahora la crisis de salud, ¿no? La incapacidad de enfrentar adecuadamente, y la crisis económica, la recesión que estamos empezando a... Y en el plano personal, este último problema es el que más preocupa a la ciudadanía.
La situación económica es claramente muy grave. En estas encuestas encontramos que 2 de cada 5 trabajadores han perdido su empleo o sus ingresos. El independiente no pierde un empleo, pero si su actividad deja de ser viable, pues evidentemente se queda sin ingresos, ¿no? Tiene que hacer otra cosa. Mientras se reinventa, está en una situación muy difícil. Por lo tanto, la mitad de la población del país considera que el país está retrocediendo. Sin embargo, y esto también hay que tomarlo en cuenta porque no es que la gente no está sin esperanza, sino que sí siente que en 12 meses pues la situación va a estar mejor, ¿no? Es moderadamente optimista respecto del futuro. Y por último, entre los precandidatos, George Forsyth continúa encabezando la intención de voto presidencial y Daniel Urresti pierde algo de respaldo. Eso es un poco lo que quería compartir con ustedes en aras del tiempo, y pasaríamos ahora sí, si quieren regresamos a los gráficos, por supuesto me lo piden, a los Sí, sí. y de Mario. Por favor, regresamos a los gráficos y estoy mirando el tiempo, voy a tratar de ser más breve. Nos quedamos en el último comentario, a donde nos quedamos, ¿no? Economía y COVID, a ver, vamos a empezar de ahí. Ya. ¿Cómo calificaría la situación económica actual del país? Este es otro cuadro que reafirma el tema de la disociación. Y como ya explicamos el concepto, creo que está más que claro. La situación es mala o muy mala, 59%, sin embargo, el ciudadano sigue aprobando al presidente en 65%. Por más que haya caído 20 puntos, como bien señaló Mario, sigue siendo un problema contrastar estas dos curvas, ¿no? ¿Cómo es posible que todo sea muy malo, que el responsable sea este gobierno y yo, sin embargo, lo apruebo? Pasamos al siguiente cuadro. En este cuadro, ¿cómo calificaría la situación familiar actual? Es más o menos lo mismo, ¿no? Pero ahí ya se ve cómo afecta personalmente, y lo que es interesante es cómo va subiendo la percepción negativa, ¿no? Va subiendo desde el 18, en realidad, desde diciembre del 18, se ve que cada vez hay una percepción negativa que va subiendo. Así que eso no está ligado al COVID o a la pandemia. El siguiente cuadro. Esto es lo que muestra cómo está la gente ahorita, y sobre este cuadro solo quería hacer un comentario de tipo percepción para que se redacte distinto. Me ha llamado mucho la atención que dice no trabajan habitualmente las amas de casa. Me parece que si bien no generan ingresos que sean contabilizados para la economía, este cuadro tiene que cambiarse por respeto a las amas de casa, que no solo trabajan habitualmente, sino que solemos hacer mucho más trabajo que quienes no son amas de casa. Me perdonan esa acotación, no voy a comentar este cuadro más. No porque me haya molestado, sino porque no solo quería comentar eso. Esto tampoco... Esto me parece importantísimo, y en este cuadro sí me quería detener. Fíjense en este cuadro cómo a la gente le preocupa contagiarse del virus en el contexto de la nueva normalidad, una enorme preocupación con el transporte público, con los mercados, con los bancos, en la calle. Y si se fijan, son los sitios donde se ha podido ir, inclusive durante la cuarentena, porque a mercados se fue, a bancos se fue, y a la calle el que tenía que salir fue. ¿Quién es el responsable de que no haya un buen transporte público? Es el gobierno. El gobierno es el gran responsable de que no haya un transporte público confiable. Sin embargo, la ciudadanía sigue premiando con esta aprobación absolutamente alucinante y responde que le tiene miedo al transporte público. Es otra vez esta irracionalidad del que contesta, del ciudadano promedio, ¿no? ¿Por qué no le reclama a un gobernante responsable que le dé un transporte público seguro, si es que este gobernante le permite salir al transporte público, le permite salir a los mercados, le permite salir a los bancos, porque además tiene que hacerlo? Más adelante vamos a ver, cuando le preguntan si cree que nos van a encerrar de nuevo, que el 70% cree que nos van a encerrar de nuevo.
ese 70% sabe en alguna parte de su ser que la cuarentena no ha funcionado, porque los números están ahí, porque el hambre de quienes no pudieron trabajar está allí, porque la situación de las personas que no tienen refrigeradora, que se confinaron en espacios de 10 metros cuadrados, 6 personas, todo eso está allí, todo eso lo saben, lo podrían tocar. Saben que no resulta y sin embargo dicen, pero creo que nos pueden volver a meter en una cuarentena. Aquí me parece que faltó la pregunta es, ¿quiere usted que lo vuelvan a poner en cuarentena? Y una tercera pregunta es, ¿cree usted que funcionó la cuarentena? Y ahí nos volvemos a encontrar con el ciudadano que responde por el miedo, que lo vemos muchísimo en las redes, porque en las redes el ciudadano movido por el miedo tiene una presencia brutal y además violenta, ¿no? Y eso es clarísimo. Es cómo se atreve a decir que salgamos, cómo se atreve a decir que reactiven la economía, usted quiere matarnos a todos, esa es la tónica, ¿no? Y por lo tanto yo voy a premiar con mi aprobación a aquel que me confine, porque yo creo que me va a cuidar. Sin embargo, tengo que salir y le tengo terror al transporte, tengo que ir al mercado y le tengo terror al mercado, tengo que ir al banco y le tengo terror al banco. Es la irracionalidad total, ¿no? Si pasamos a los últimos cuadros, lo que quería comentar es que es terrible cuando vemos que solo el 4% de la gente cree que la situación es buena. No sé si eso estaba en este cuadro, ya estoy recurriendo a mis notas nomás. Y en el cuadro anterior, la corrupción, la salud pública. Es interesante que la gente diga que la corrupción es lo que más le preocupa, pero nunca reconozca su participación en la corrupción. O sea, los países no son corruptos porque hay 4 políticos corruptos y 30 millones de ciudadanos honestos. Hay una crisis gravísima ahí en lo que es el concepto de corrupción y en lo que es el alcance de la degradación moral de la corrupción que en sentido estricto atraviesa a toda la sociedad, ¿no? Y la otra cosa que es tristísima es como la preocupación por la salud pública dice aquí que aumenta al 43%, pero a nadie parece importarle el mal resultado que tenemos en la mejora de la salud pública. Veía una cifra en alguno de los periódicos de estos días que mientras el Perú aumentó a 3.5 camas, creo, por 100.000 habitantes por UCI, y acá todo el mundo aprueba a todo el mundo, en Chile aumentaron a 10, y ahí dan de cacerolazos, ¿no? No voy a hablar de la situación de Chile porque no la he estudiado, pero aquí lo que me llama la atención es cómo el ciudadano que responde a la encuesta encuentra un problema, encuentra que la cosa está mal y no lo refleja en una desaprobación. Mario. Sí, yo en aras de la brevedad voy a referirme solamente a un punto. Creo que además estamos dando vueltas alrededor de un leitmotiv que es el de la disociación. Eso me parece a mí que queda muy bien graficado en el contraste de las dos cosas que señalé en la intervención anterior. Uno ve lo que las personas, ese cuadro que tenemos ahí, perciben como los problemas más agudos, corrupción, salud, luego viene delincuencia y desempleo, y a nivel personal empieza con desempleo, después viene corrupción y luego viene salud. Y luego contrasta este cuadro con el otro, con el de las preferencias electorales para el 2021, y ve que no hay pues una correlación. Es decir, si a mí efectivamente me preocupa fundamentalmente la corrupción, el señor George Forsyth no sé qué cosa puede aportar, por lo menos todavía no ha exhibido un programa de gobierno, no ha exhibido gestiones en la Municipalidad de La Victoria que hagan pensar que él va a ser la solución para ese problema. Y lo mismo podemos decir de Salvador de Solar. De repente a Daniel Urresti le dará a alguien la impresión de que puede ir contra la delincuencia, pero no tiene, digamos, cartones que lo hagan aparecer como la gran solución para los problemas contra la corrupción o contra la salud. De manera que hay este divorcio entre lo que yo percibo como problemas y mi intención de voto, que es una especie de concurso de popularidad que no se entiende como voy a buscar a la persona que en efecto, o que proponga el gobierno que en efecto atienda lo que yo percibo como mis problemas más agudos. Muy interesante en este cuadro también lo que mencionaba Alfredo. ¿Por qué las personas más conocidas, porque son Keiko Fujimori, Verónica Mendoza, Alfredo Barnechea, Julio Guzmán, César Acuña, todos ellos ya fueron candidatos, aunque fuera
efímeramente, aparecen debajo. Las explicaciones individuales creo que se pueden dar en cada uno de los casos, por eso son explicaciones individuales. Pero la explicación grupal que proporcionaba Alfredo me parece muy importante. Es decir, la gente ya los percibe como políticos de lo que ya vimos, de lo que ya no funcionó y no los queremos. Ese es más o menos lo que podemos estar encarando. Y por otro lado, llama la atención, efectivamente, ya lo mencionó Sol. Sol ha trabajado mucho más que yo como buena ama de casa en esta encuesta. Es este 71% de personas que cree que los van a volver a confinar, que no van a volver a confinar en Lima, y a pesar de eso, el optimismo a propósito del futuro. Eso también es un contraste muy importante. En fin, creo que con eso doy una idea general de lo que me impacta de este estudio y de los porcentajes que hemos visto. Chiquitito, Mario, tú mencionaste algo bien interesante que yo quería completar con un tema de cifras en la curva de cómo se mueve la sensación de que el Perú progresa. Tú acabas una cosa que acabas de decir me ha hecho notar eso, cómo hay esta disociación de cómo progresa si todo está tan mal, ¿no? Si se fijan en esa curva, cuando repasen ese cuadro, cada vez que hay un cambio de gobierno, la gente cree que el Perú progresa. Lo cual me hace pensar a mí, lo ven clarísimamente, cada vez que hay un cambio de gobierno, la flecha hace así. Lo cual me hace pensar a mí un pensamiento de fantasía más que un pensamiento racional, ¿no? Quiero creer que cuando algo cambie, sea quien sea el que yo ponga ahí, y eso explica que los candidatos no tengan nada que ver con sus propuestas o con lo que yo pueda, digamos, comprobar que me ofrecen que pueden hacer, hay una especie de pensamiento mágico en el votante, de que las cosas van a cambiar simplemente porque yo cambio a la persona, sin importar quién sea la persona, sin importar si tiene planes, sin importar si tiene equipos. Es como que el peruano siempre quiere creer, y con eso termino, que las cosas van a ir mejor dentro de 12 meses, ¿no? Sí, gracias Sol, gracias Mario. Sobre el último comentario, es cierto, una vez más, la población, la ciudadanía es mucho más emocional que racional, y de hecho ocurre lo que se llama el periodo de luna de miel, ¿no? Donde la gente está enamorada del presidente recién electo, hay un proceso de unidad nacional, y eso se refleja en expectativas económicas y en toma de decisiones también. O sea, normalmente los inicios de gobierno son mejores, y cuando hay un presidente que, digamos, que no logra mantener el enganche con la ciudadanía, lo peor es cuando estamos a mitad de gobierno, estamos muy lejos ya de la renovación, y se soluciona a veces parcialmente con un cambio de gabinete donde hay de nuevo una expectativa, una esperanza, pero que suele esfumarse pronto. Como estamos de nuevo luchando contra el tiempo, y ustedes dos lo saben muy bien porque viven contra el tiempo en la pantalla, quisiera ver, Lucía, si tenemos algunas preguntas del público o comentarios que quieras compartir con nosotros. Sí, tenemos algunas preguntas y poco tiempo, así que vamos a enfocarnos en dos preguntas, una más política y otra más en razón de lo último que han estado comentando. Para empezar, la principal pregunta que ya cae Maduro después de los cambios de ayer es ¿qué más o menos estaría esperando con el nuevo gabinete, ¿no? Con Pedro Cateriano a la cabeza, de cara a la crisis económica, la crisis del COVID y la relación con el Congreso, ¿no? ¿Cómo ven más o menos que se está alineando esas fuerzas? Y en segundo lugar, sobre la disociación, ¿no? Que han estado comentando entre el tema, digamos, de aprobación política y los problemas que identifica la ciudadanía. Aquí también una duda que surge es también hasta qué punto podría ser que la ciudadanía no responsabiliza tanto al gobierno por los problemas, porque los problemas no son del COVID, ¿no? Los problemas que tenemos como país en diferentes instituciones no empezaron hace 3 meses, sino vienen de años con sus subidas y bajadas, y que quizás también eso puede tener una relación con cómo las personas ven, por un lado, los problemas del país y por otro lado sus problemas, porque más o menos están acostumbrados a resolver sus problemas de manera más o menos independiente, y eso se traduce en informalidad, ¿no? Y en varios aspectos.
Entonces, ¿cómo podríamos, digamos, ver esta disonancia, tratar de entenderla más desde la mirada de cómo el ciudadano ve muy distinto a lo que podría ser el Estado, lo que podría ser la autoridad de turno, o lo que podría ser los servicios que supuestamente debería brindar el Estado, ¿no? Mario, por favor, tú empieza, porque has hablado menos. Mario, adelante. Ok, a propósito de las expectativas que puede generar un nuevo gabinete, yo me imagino que son una versión en chiquito de las expectativas que genera un nuevo gobierno. Es un nuevo primer ministro, se presenta, da su plan de trabajo, obtiene eventualmente la aprobación o el respaldo del Congreso y va para adelante con eso. Reproduce, como decía, las expectativas de un nuevo gobierno en dimensión más pequeña. ¿Qué cosa es lo que espera la gente de este cambio de gabinete en particular? Yo me imagino que son las cosas asociadas a los problemas muy concretos que plantea la pandemia del COVID-19, es decir, una reducción de la tasa de contagios y una reactivación económica. Lo de las elecciones limpias que ha mencionado Pedro Cateriano, creo que todavía no lo ven como un problema muy presente. De otro lado, a propósito de la disociación, dice la duda expresada que la gente no culpa al gobierno, la gente sí culpa al gobierno, el que no culpa es al gobernante, a Vizcarra, pero hemos visto que las cifras de aprobación y de desaprobación del gobierno han sufrido, y que han sufrido al punto que la desaprobación está más elevada que la de la aprobación. Dicho esto, por supuesto, sigue siendo alta la aprobación del gobierno para el mundo que estamos viviendo aquí, y ahí entra lo que mencionaba Sol, en el sentido de que si incorporamos el ingrediente de las elecciones son un espacio de fantasía también, donde la gente cree que mágicamente, marcando la popularidad, o lo que su corazón asocia con la popularidad, los problemas que tiene hoy van a ser menos severos dentro de un año, dentro de 12 meses. Y bueno, la historia enseña que en la mayor parte de los casos eso no es así. Pero, en fin, son rituales, son gestos simbólicos, y de eso está hecho las relaciones entre los seres humanos. También las elecciones, si uno las quiere mirar de otra manera, acaban siendo un ajuste de cuentas contra lo que la gente piensa que ha sido, digamos, una mala actitud de gobierno. Muchas veces ponen al outsider a sabiendas de que el outsider probablemente no va a cambiar las cosas, pero ese día en el que votan por el outsider funciona como una especie de acto de revancha, que hace sentir al poderoso menos poderoso. Esa es la dimensión simbólica del acto electoral. Gracias, Mario. Básicamente todo lo que ha dicho Mario, estoy completamente de acuerdo. Yo solo quiero añadir una cosa. Yo no me atrevo a esperar algo en concreto del gabinete cateriano, porque tiendo a tratar de no hacer pronósticos, más bien me gusta analizar lo que pasa hacia atrás. Y sobre eso sí hay algo que me llama la atención, que es que, usando la palabra que acaba de usar Mario, la del outsider, Pedro Cateriano es un outsider a el presidente Vizcarra. ¿En qué sentido? Que sale del círculo de Moquegua. El presidente Vizcarra ha puesto siempre su confianza en personas que de alguna manera han estado vinculadas a él por su pasado político. Eso es lo que yo llamo el círculo de Moquegua. Y Pedro Cateriano no solo no es de ese círculo, sino que a quienes conocemos a Pedro Cateriano creo que nos queda claro que tampoco es una persona que se le pueda mover o manipular. Es decir, Pedro va a tener una opinión propia. Pedro Cateriano debe tener ideas propias, y a mí más bien me genera mucha curiosidad cómo va a funcionar eso con un presidente Vizcarra que más bien tiende a aparecer como separado del gobierno, y eso se ve en la aprobación. A mí me aprueban, a mi primer ministro lo desaprueban y no pasa nada, pero que en realidad siempre ha sido muy cercano a su primer ministro.
¿Cómo va a funcionar eso con el gabinete cateriano? Es una cosa interesante. Desde el punto de vista político, creo que ahí va a haber un mejor manejo político de todos modos, porque tiene una mayor experiencia Pedro Cateriano, pero me llama la atención del gabinete que hay algunos ministros que no parecen de él, que se hayan quedado algunos ministros y que hayan cambiado de sitio, ministros que han tenido un desempeño bastante cuestionable en el último gabinete, se quedan y simplemente se reciclan. Eso es algo que no sé todavía cómo interpretar. O sea, tengo mis propias ideas, pero prefiero no decirlas. Y vamos a ver, nada más. Por mi lado, yo creería, las dos preguntas por separado, que al inicio de un cambio de gobierno, de un cambio de gabinete, todos tenemos la esperanza de que las cosas vayan mejor, ¿no? Entonces, ¿qué cosa representaría Cateriano en ese sentido por el lado positivo? La posibilidad de que mejore la lucha contra la pandemia, gracias a la nueva ministra de Salud, que se le ve con mucha energía, y en el caso suyo creo que se espera una mayor orientación a la reactivación económica que el primer ministro anterior pues claramente no tenía ninguna predisposición hacia trabajar con el sector privado, ¿no? Pero por el lado negativo tiene dos mochilas bastante pesadas, ¿no? Una es su carácter, que puede llevarlo a una confrontación, digamos, muy rápidamente contra el Congreso o contra cualquiera que lo critique. Y lo segundo es su pasado vinculado al gobierno de Humala y Nadine, ¿no? Donde hay pues investigaciones muy serias por casos de corrupción, ¿no? Algunos de los cuales también los aplican a él. Entonces, esos son elementos que van a jugar en contra probablemente suyo y del gobierno. Sobre el tema de la informalidad y la ciudadanía, yo creo que ese es un tema que da para largo, ¿no? El Perú es un país con una enorme población que se autoemplea y que siente que su futuro depende de sí mismo y más bien que el Estado molesta, ¿no? Y cuando más lejos está el Estado, mejor. Eso tiene el inconveniente, efectivamente, que hay poca presión ciudadana. Cuando hemos llegado a esta crisis, hacía varios años que el Perú venía creciendo y sin embargo no hizo lo que tenía que haber hecho en salud. Metió la plata pues en la refinería, en cosas de valor simbólico quizá para los ciudadanos, pero que no eran de utilidad práctica. Él se buscaba solucionarse la vida yendo pues a un hospital de la solidaridad o automedicándose o qué sé yo. Cuando uno va a Chile o Argentina, ni quiere decir a Uruguay, donde hay tiranía y no tanta población informal, ve que esos sectores se han exigido y han tenido mejores hospitales, mejores camas UCI, etcétera, estaban mucho mejor preparados para una crisis como la de salud como la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, sí tiene, digamos, ese lado negativo la informalidad, y es que hace que la población sea menos ciudadana, que sienta que el Estado es algo que le incumbe poco y por eso vota de manera menos reflexiva, vota en las elecciones y vota en las encuestas de manera más emocional, porque realmente siente que su vida, digamos, cotidiana depende de su propio esfuerzo y poco importa lo que hagan las autoridades, ¿no? Creo que estamos sobre la hora, Lucía, ¿o hay algo más? Sí, ya estamos sobre la hora, pero creo que en línea de eso quería hacer una pregunta más que hicieron que está bastante interesante, pero que tiene bastante relación con lo que comentabas, que si en general podríamos considerar que nosotros los ciudadanos somos personas irracionales o más bien tenemos una serie de sesgos cognitivos de los cuales son aprovechados por políticos o outsiders cada 5 años, ¿no? O bueno, en cada periodo electoral o cambio político que hay. ¿Qué piensan al respecto? En la pregunta está la respuesta, ¿no? Y lo hemos conversado a lo largo de la hora. Hay muchísimo de eso en el ser humano en general, creo que en particular en los peruanos, ¿no? Bueno, Sol, Mario, Alfredo. Yo solo quería decir que hay un tema que tiene que ver con la forma emocional de votar y lo que he llamado yo por lo menos irracionalidad, que es el problema de la información, y lo ha mencionado también Alfredo, y es que hay
poca voluntad de información y pocos espacios de información en la televisión abierta, por ejemplo. Y en realidad es muy importante buscar formas correctas de informarse, y las personas no siempre tienen acceso a fuentes serias y confiables. Y es muy importante, creo yo, que las personas interesadas en tener un país mejor se den cuenta de la importancia de informarse y de la importancia de exigir medios de información serios al alcance de todos y buscar formas de conectar a la ciudadanía con palabras simples, pero que lleguen, ¿no? Y no seguir con esta tendencia a la desinformación que para mí es gravísima y es clarísima en uno de los cuadros en los cuales hablamos de lo del Congreso, ¿no? Sí, gracias. A propósito de Mario. la observación acerca de si somos irracionales, yo creo que los seres humanos somos un atado de cosas. Somos en algunas cosas racionales, en otras irracionales. No vamos a proceder cartesianamente en todos los actos de nuestra vida. Lo que ocurre es que la política, la disputa por el poder, es un terreno en el que naturalmente aflora la pasión, en consecuencia los impulsos, las pulsiones que están reñidas con la razón. Lo vemos también en los candidatos. Uno ve un candidato y dice, ¿cómo este hombre o esta señora, que sabemos que era tan inteligente, puede haber dicho una sandez de ese tamaño? Bueno, la disputa y la aspiración por llegar al poder hace que eso se produzca. Lo mismo nos ocurre como votantes. Estamos llevados parcialmente por la emoción, parcialmente por la razón, y bueno, en un caso o en el otro, se decidirá la jornada por el peso que tenga una u otra cosa en cada persona. Eso es todo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora sí ya estamos sobre el tiempo, pero bueno, nuevamente agradecerles a Sol y a Mario por el tiempo, por acompañarnos en la revisión de estos datos, en el análisis. Y bueno, ya estaremos viéndonos los resultados. Este informe luego va a ser publicado, también saldrá al final del día o mañana en redes, así que estamos abiertos a cualquier otra consulta por ahí que podamos conversar. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Hasta luego. Gracias, buenos días. Muy bueno el diálogo, muy bueno el panel. Chao. Gracias. Chao, chao. 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 Chao.